Buenos días, Monty Peiró. ¿Qué tal, Marcos Bañó? Tenemos un mensaje para nuestra audiencia. Un mensaje muy claro y muy conciso. Miércoles 6 de noviembre estamos de nuevo en directo en Socu, Benimaclet, Valencia, entrevistando además a Charlie Glamour de Gigatron, que se dice pronto. Va a ser un programa increíble y os esperamos ahí a las 8, entrada gratuita. Por favor, venid. Acudid en masa, necesitamos vuestra compañía porque queremos que nos llamen todos los meses y para eso pues tendréis que venir porque si no vamos a quedar como unos pringaos. Muy importante, miércoles, porque ya dijimos en el pasado que iban a ser los jueves. Bueno, esto va a ir cambiando. Esta vez miércoles, que es un día estupendo. Y es increíble, es el mejor día. Si no fuera increíble no se llamaría así el personaje más guay de la familia. Efectivamente. Así que miércoles 6 de noviembre, nos vemos. A ver. Monty Peiró. Marcos Bañó. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ahí estamos, ¿no? Como estoy bastante mal, tengo muchísima ansiedad y la verdad es que no estoy, sigo sin estar en mi mejor momento. No estás en tu prime. No estoy en mi prime, no soy mi mejor versión y la verdad es que, estoy un poco disociada, entonces no sé qué puede salir de aquí, pero no pasa nada, yo lo veo. Pues nosotros tiramos para adelante, no te preocupes, Monty Peiró, siguiendo una metáfora videojueguil, vamos a tanquear este programa. Vale, yo te agradezco que no hayas dicho lo de a seguir adelante como los de Alicante, porque no, por Dios, por un momento me lo he visto venir, y he dicho por ahí no. No se me ocurriría hacer eso jamás, no te preocupes. Programa número 3 de esta séptima temporada, sigo sin creerme, que llevemos 7 años. Yo no entiendo nada, no sé. Una de las cosas que se puede aprender es que, jodín, cuántos programas hemos hecho, cuántas veces hemos hablado, cuántas cosas hemos aprendido, hemos enseñado, ¿por qué no? Aunque es un poco feo que lo diga yo. Pero sobre todo es qué rápido pasa el tiempo. Estamos muy mayores. Es que me acuerdo perfectamente del día que empezamos a grabar el podcast, de verdad. Qué jóvenes éramos por entonces. No, es que ya no éramos jóvenes. O sea, que imagínate cómo de viejos éramos, que ya no éramos jóvenes cuando empezamos. No, claro, creíamos que podíamos decirle algo al mundo con un podcast. Imagínate qué hasta gilipollas. Además, hay que ser la gilipollas. Primera temporada estábamos de un subidito. Ay, insoportable. Yo no soporto. Criticábamos a Broncano y me acuerdo yo mucho. Éramos un poco flipados. A ver, que criticar a Broncano es legítimo, pero lo hacíamos de una manera un poco... Sí, éramos un poco imbéciles, pero bueno, afortunadamente yo creo que se nos han ido bajando los humos. Sí, yo estoy muy orgulloso de la bajada de humos, sinceramente. Hombre, claro. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero estoy muy contento de haber abandonado esa senda y haber entrado en la etapa azul o en la etapa del barro, metidos ahí, hablando de nuestras mierdas y no sé en qué momento desaparecerá. Bueno, yo creo que está guay porque al final lo que hemos hecho es ir siendo un poco fieles a cómo nos sentíamos en cada momento. La vida nos ha ido poniendo en nuestro sitio. Y ya está, ya aquí estamos. Hay una cosa de la que me siento también bastante orgulloso, no sé por qué estamos hablando de esto, pero adelante. Que yo, sabes que consumo mucho streamer, mucho creador de contenido, como se les llama, y hay una cosa que me molesta mucho que hacen, que es hablar de su vida privada, pero literalmente. Ya. Me refiero, les invitaron a no sé qué presentación en el cine no sé qué, a ver el preestreno de una película y te están 2 horas hablando de que vieron a Ibai, de que vieron no sé qué, y me parece terriblemente aburrido. Porque hacen como vlogs de estos, ¿no? Que te cuentan ahí su vida. Claro, y que nosotros también te digo, es que a nosotros tampoco nos ha invitado nadie a nada, entonces tampoco lo podemos contar. Pero podríamos caer, y de verdad creo que no lo hacemos, en hablar de nuestra vida y quedarnos ahí. Es simplemente, ayer hice esto y me pasó esto. Contar anécdotas. Es que eso, si ya le interesa poco lo que hacemos a la gente, pues como para estar contando, pues hay gente que con 2 ayer cojones... lloré, ¿sabes? No sé. Sí, pero te cuentan anécdotas random y ya está, y se acaba la anécdota, ¿no? Hay que ir más, no sé, yo creo que hay que quedarse un poco de qué aporta esta anécdota a lo que le tienes que contar a la gente. Claro. Pero bueno, así en fin, es. Ya he hablado muy bien. Me apetecía hablar bien de nosotros, joder, Monty Peiró. A ver, yo estoy muy orgullosa, sobre todo porque hemos hecho un equipo de trabajo que a mí me hace
sentir de verdad mucho orgullo, porque la verdad es que funcionamos súper bien, nos queremos, nos respetamos, no hemos dejado que el ego de uno se coma al otro, que eso es más de lo que puede decir cualquier proyecto, pareja o proyecto de más de 2 personas. Cualquier proyecto valenciano, porque eso no dura 7 años, te digo yo que ningún proyecto. No hay nadie ha durado 7 años. No. Y eso a mí me hace sentir muy bien jolín, el sentir que yo me imagino la vida sin el podcast, porque ya ha dejado de ser un proyecto artístico, laboral, lo que sea, para ser un poco algo, un espacio nuestro, para nuestra amistad, en la que además la compartimos con mucha otra gente. Está súper guay, estoy muy contenta. Pues a ver este año. A ver este año que nos trae. Yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Porque toda esta autocomplacencia. Ya está perfecto. Ahora mismo está perfecto. Bien. Pues nada, pues vamos comencemos allá. este tercer programa. Monty Peiró, ¿qué traes esta semana? Mira, traigo una cosa que a mí me pone de los nervios, que es la gente que es policía de que no compartas nada de nadie que esté cancelado. Vale. A ver, yo entiendo esto, ¿no? Entiendo que tú tienes una información y me la quieres dar, pero a lo mejor yo he compartido un story que va a durar 24 horas, quiero decir, es un poco una cosa leve. Claro. Si resulta que estoy compartiendo una story de una persona que una vez dijo no sé qué, o que bueno, está guay, o sea, a mí que me informen no me parece mal, pero hay gente que te lo recrimina y es como, bueno, perdona, yo no puedo estar al día, más que nada porque no queda nadie que no esté cancelado. O sea, que decir, todo el mundo ha hecho cosas reprobables. Entonces, encontrar en internet, si yo quiero compartir, pues yo qué sé, una reflexión sobre lo que sea, no necesito que sea tampoco de un alma pura. Claro. O sea, entiendo la movida, pero llega un momento que es agotador, tío. Compartes algo y aparece ahí la policía de la cancelación. Es que esta persona es transfoba, es que esta persona es no sé qué, es que esta persona es racista, es que esta persona dijo una vez que había que matar perros, es que esta persona se metió una vez con los pomeranias. Bueno, cariño, no lo sé todo. Sí, sobre todo cuando muchas de estas cancelaciones son fruto de una investigación exhaustiva de una única persona que estuvo en un bar donde ocurrió la movida y bueno, ok, sí, estamos contigo, pero... Está guay saberlo, pero que por una story, que tampoco pasa nada, no sé, o a lo mejor sí que pasa y soy yo la que le estoy queriendo quitar hierro, no lo sé, yo me puedo equivocar, pero que llega un momento que es como muy estresante porque yo simplemente quiero compartir esta ilustración, porque resulta que es lunes, estoy en el metro y he visto esta ilustración que refleja cómo me siento y lo voy a compartir y sigo con mi vida. ¿Qué haces? Si utiliza IA, ¿no? Y te dicen... Ay, no me había dado cuenta, me acabo de despertar, perdón. Pues esta persona, yo qué sé, tiene un tío que... Bueno, sí, por favor. Un poco esto está pasando con los cazadores de IA, que es rollo... Lo entiendo, sí, yo soy el primero que estuvo el año pasado dando por saco con la IA como el cuñado más cuñado, pero... la gente a veces no se da cuenta que es IA o que tampoco pasa nada a veces. Que sí, que es una story que no va más allá tampoco, yo qué sé, un poco de calma. Te entiendo perfectamente, Monty Peiró. Pues mi cosa que no es la pegatina. Me extraña mucho no haberlo dicho nunca. La pegatina que se pone detrás de los coches con bebé a bordo. ¿Uy? Odio bebé a bordo. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué está? Hay que pensar, ¿por qué está bebé a bordo? Bebé a bordo es una advertencia al coche que va detrás sobre que tengas cuidado y manejes con cuidado porque ese coche puede haber un bebé a bordo. ¿Por qué tengo que tener más cuidado? Vale, entiendo por dónde vas, pero hay que tener en cuenta que los bebés humanos nacen en estado semialtricial, lo que significa que son más frágiles. Un golpecito tonto que a una persona adulta... Ya, pero yo no quiero golpear a ningún coche. Está claro, pero que un golpecito tonto que a ti simplemente te jode las cervicales una semana, a un bebé lo mata. Porque tiene las, ¿cómo se llama? Las fontaneras abiertas. Sí, lo tienen todo por hacer. Porque están así como de goma y no están terminados de hacer. Entonces... Entiendo porque es verdad que es como, a ver, respeta a la gente, lleve un bebé, un anciano o lo que sea a bordo. Da igual, pero... Yo creo que a los padres no les mueve el peligro que puede haber hacia sus hijos, sino están utilizando al máximo su privilegio de padres. Y están diciendo, dejad paso que van los padres con el niño, dejadnos pasar.
Puede ser. Y me parece mal. Tú no quieres que los padres tengan privilegios. No quiero que tengan ni un solo privilegio, porque yo he decidido no tener hijos y no soy menos que un ciudadano que ha decidido tenerlos. De repente aquí está... Porque sí. De repente. Pero admito que, aunque sospechaba que algo podría haber, no lo había pensado y tal, pero sí, el tema del estado semialtricial me ha convencido. Es que claro, es que la semialtricialidad es bastante putada. Bastante, pero en general, conducid con cuidado. Esto lo he contado muchas veces, pero no sé si en el podcast lo he dicho, que es un dato muy guay que se aprende cuando estudias evolución en antropología, que es que el estado semialtricial se lo debemos al bipedismo. O sea, para poder ir bípedos tuvimos que estrechar el canal de parto de tal manera que, joder, en el resto en la mayoría de especies un elefante pare un elefantito y el elefantito a la media hora está andando. Está ya a tope. O sea, quiero decir, y en 2 meses hace su vida. Sí. Esto de que tengamos que criar, de terminar de criar a nuestros hijos durante 32 años, esto se lo debemos al bipedismo. Yo lo dejo ahí. ¿Compensa? Porque a lo mejor si fuéramos a 4 patas y no tuviéramos que hacernos cargo de nuestros hijos durante tanto tiempo, sino que a lo mejor a los 2 meses ya fueran funcionales, es que a lo mejor ya fueran funcionarios. Funcionarios también. Que ya pares un funcionario. Estaría guapísimo. Estaría muy guay. No, pero es que ojo, porque ¿cuáles son? O sea, ¿vale tanto la pena el bipedismo? Tengo mis dudas. Ahí lo dejo. Ya. Bueno, ahí lo deja. Normal. Monty Peiró. Esto pasa? No es una sección de cine con Scully, pero voy a introducirla hablándote de una película. Bien. Concretamente de The Invention of Lying, que se podría traducir literalmente por la invención de la mentira, aunque aquí en España se tradujo finalmente por increíble pero falso, y en algunos países de Latinoamérica por la mentira original. Cosas que pasan con los títulos. Bueno, que, está bien. No es el tema que nos ocupa. Esta película fue rodada, dirigida y protagonizada en 2009 por Ricky Gervais, conocido humorista británico de stand-up que arrastra muchísimos fans, sobre todo por ser el creador de The Office y bueno, porque es realmente bueno en lo suyo. O ha sido, porque ya sabes lo que pasa con muchos humoristas políticamente incorrectos, que dejan de ser graciosos y ellos se enfadan y continúan metiéndose con colectivos vulnerables porque creen que ahí está la gracia de su propuesta, desafiar al sistema que les dice de lo que pueden o no pueden bromear. Y ahora está haciendo monólogos básicamente riéndose del colectivo trans porque nota que eso molesta mucho y le encanta. Da igual lo brillante y gracioso que sea un hombre hetero. La palabra privilegio es un concepto que les cuesta procesar e introducirlo en sus movidas. Pero no he venido a hablar de los límites del humor, ya hemos hablado de ello repetidas veces en temporadas anteriores. Quiero hablar un poco de la mentira. Como decía, La Invención de la Mentira es una película que tiene una premisa muy interesante. La historia transcurre en un universo donde la mentira no existe. Todo el mundo dice la verdad, lo que resulta algo particularmente divertido en muchas situaciones donde antes de ver la peli no te planteabas la necesidad de la mentira para que tenga lugar. Desde tener citas donde la gente es cruelmente sincera y te rechaza por ser menos guapo que la media, hasta los programas de televisión donde solo existen los documentales narrados con todo tipo de detalles objetivos y en el que solo se ve al narrador que lo está leyendo. Ya que la ficción no existe, pues es que la ficción... es por definición una mentira. Una mentira. La película resulta muy interesante porque el protagonista, un buen día, se le ocurre, sin saber cómo, mentir. Ante su estupefacción, la gente que escucha la mentira le cree totalmente, pues no conocen el concepto de mentira, por lo que el personaje interpretado por Gervais decide seguir mintiendo, descubriendo el poder avasallador de la falsedad. En un mundo donde la gente es esclava de la verdad, el que puede mentir se convierte en Dios. Y así se plantea en la película. El protagonista no tarda en liarla muchísimo, en convertirse en rico, famoso y en decir que es el nuevo Jesucristo. Afirmaciones las cuales nadie pone en duda, lo que le hace tener un enorme poder. Desgraciadamente la película, pese a su gigantesco potencial, se vuelve una comedia romántica y pierde rápidamente lo que había construido. Así que no la recomiendo, pero solo pido a nuestra audiencia y a ti, Monty Peiró, que nos quedemos con el concepto de que un mundo sin mentiras está condenado a sucumbir ante ellas.
Llevo mucho tiempo pensando en las mentiras, ya lo sabes. De hecho, ya hice una sección sobre ellas el año pasado enumerando pequeñas mentiras que nos contamos a nosotros mismos. No es difícil averiguar el origen de esta obsesión. 2023 fue el año de las fake news y 2024 su consagración. La crisis del periodismo está siendo dura y gravísima por la pérdida de garantías que ello supone para nosotros como ciudadanos. Pero lejos de arreglarse la situación, noto que las mentiras, pese a tener las patas cortas, como dice el dicho, se están expandiendo como un virus. Montipiro, ¿sabes de esa sensación de coger el móvil a las 7 de la mañana o antes, incluso en tu caso, y estar media hora mirando Instagram o TikTok hasta que de repente un sentimiento de asco profundo te dice ¿qué cojones estoy haciendo? ¿Por qué estoy viendo esta puta mierda? Sí, no sé si te ha pasado. Me consta. Estoy convencido de que muchos oyentes pasan por ello a diario, pues yo he descubierto recientemente por qué me enfado tanto cuando veo durante un rato las redes sociales, sobre todo Instagram, ya que en Twitter ocurren cosas distintas. El caso es que a mí no me molesta la vergüenza ajena que me causan muchos canales, ni la indignación que siento al ver publicaciones de gente conservadora y tradicional, que también. Lo que realmente me hace lanzar el móvil hasta la otra punta de la habitación es la mentira. Y es que no sé muy bien si rápido o muy lento la creación de contenido ha pasado de ser natural y espontánea a ser una sarta de mentiras perpetrada por un atajo de sabandijas sin escrúpulos. Hace un par de meses, en pleno verano, saltó un tema muy polémico e interesante que fue el tema de Roro y las Tradwives. Hostia, que harta acabé, de verdad, no puedo más. No puedo con este tema. El cual resumiré básicamente, porque dimos mucho la brasa a todo el mundo, resumiré básicamente en que es un canal de una chica que se muestra como espectacularmente sumisa, que cocina para su novio de formas absurdamente metódicas, transmitiendo cierto mensaje pro mujer tradicional, del cual quizá algún día hablemos cuando vuelva a estar de moda, no lo sé. El caso es que yo a Roro la odio con todo mi ser, y no es por el mensaje horroroso que transmite simplemente cocinando y preparando ingredientes. La odio porque es un personaje. La odio porque ella no es así. Ni esa su voz. La voz es horrible, o sea, la voz me saca de mis casillas. Ni esa su conducta. Es posible que ni su novio sea su novio. Ella misma admitió en una entrevista que estuvo investigando formas de crear contenido y encontró que los canales estadounidenses de mujeres tradicionales que cocinan mientras ponen vocecitas de niña pequeña lo petan muchísimo. Y joder, vaya que la ha funcionado. Ahora Roro tiene en la puerta de su casa a todas las compañías españolas haciendo cola para sponsorizarla. Y la creación de contenido se ha convertido en eso, una caterva de mediocres intentando captar tu atención para venderte cualquier mierda que les está patrocinando. Ya no hay publicación de Instagram o TikTok que no intente venderte algo, o al menos trate de engañarte para que te quedes viendo un vídeo de 2 minutos prometiéndote que va a pasar algo espectacular para acabar diciéndote que vayas a su perfil para conseguir descuentos en no sé qué mierda de tienda online. Y no es solo publicidad, la gente se promociona a sí misma, plagia e imita constantemente a creadores de contenido populares, que a su vez han copiado a creadores de contenido más pequeños, todos haciendo los mismos chistes, todos contando las mismas historias, todos fingiendo que les ocurren las mismas anécdotas. Que si la familia que se gasta bromas totalmente pactadas, las entrevistas guionizadas a pie de calle, los gurús del éxito y el emprendimiento que no tienen donde caerse muertos, los mismos consejos sobre alimentación y ejercicio físico una y otra vez, las mismas burlas a determinados colectivos, los tips de bricolaje que no funcionan, los vídeos cerdos de cocina norteamericana donde se mezcla Coca-Cola con salsa carbonara, la gente explotando a sus animales para obtener likes, el pesado del piano que acepta que una random le pide una canción y aparezca la Orquesta Sinfónica de Londres casualmente por allí y acaben todos tocando, creando un fortuito y maravilloso momento. Es absolutamente insoportable y no puedo con mi alma, Montipiro. Porque ¿sabes cuál es la alternativa? La asquerosa alternativa a las mentiras. El silencio tecnológico. Quitarse las redes e irse al campo a vivir. Y me niego. Estoy enfadadísimo porque no quiero renunciar a las redes y a la tecnología tampoco, que son geniales y no puedo soportar más mentiras. Necesito honestidad y no hay manera de encontrarla. No sé si habrás visto el documental de Carles Tamayo llamado Cómo cazar a un monstruo. He visto un esto. Ya sabes, yo voy lenta porque tengo muchas cosas que hacer, siempre lo digo, pero es verdad. Es un reportaje muy celebrado por su frescura a la hora de plantear un dilema moral. Tamayo decide hacerle un documental a un condenado por pederastia huido de la justicia, que en vez de mantenerse al margen y ser espectador objetivo, como se hace normalmente en los documentales, decide meterse en el barro y manipular las variables para conseguir el mejor reportaje posible y acabar con el pederasta entre rejas.
El docu es más que recomendable por ser una propuesta diferente, pero me llena de intriga saber qué precedentes establece. Porque Tamayo claramente manipula la información y claramente manipula a su entrevistado. Claro. Mucha gente clama que el nuevo periodismo es esto, periodistas concienciados que no se mantienen al margen y manipulan a sus entrevistados para sacarles más información, o en el caso de Tamayo, conseguir meterles en la cárcel y grabar cómo la policía les detiene. Pero no sé qué decirte, si el nuevo periodismo parte de la manipulación, yo lo siento mucho, pero me voy a abstener en esto, porque es muy fácil decir que mentirle a un pederasta es legítimo. No lo voy a negar, pero desear este tipo de periodismo me genera muchísimos problemas por lo que puede venir. Y claro, si la mentira gobierna el entretenimiento, la información, la política, ¿qué nos queda? Pues te va a parecer muy cursi, Monty Peiro, estoy muy cursi yo en este principio de temperatura. Está bien. Pero estoy empezando a pensar que solo la gente que conoces te libra de las mentiras. Y no todas. Claro, eso te iba a decir, claro. Siempre hay un mínimo de mentiras en todas las relaciones para que al menos se sostengan. Pero ahora mismo la única red social que me causa bienestar es WhatsApp. Porque allí está mi gente, la que conozco, la que sabe cómo soy y la que no necesita mentirme para captar mi atención. Bueno, también están los que me deben dinero y me dicen que me pagarán cuando les paguen a ellos. Pero bueno, me puede molestar. Basta ya con esto, por favor, pagad a la gente. Pero al menos no me mienten, me lo dicen a la cara y se quedan tan anchos. Ya. No sé cuál es exactamente mi reivindicación, si te soy sincero. Más allá de que estoy preocupado y me molesta mucho la cantidad de mentiras por segundo que tengo que tragarme a diario. Pero hay algo que me preocupa más ahora que estoy finalizando esta sección y no había pensado antes de prepararla. ¿Estoy quejándome del gran teatro que son las redes sociales sin ser consciente de que son eso? ¿Un teatro? Todas esas familias que fingen muy mal estupefacción ante un regalo o una broma que les hacen, ¿están creando nueva ficción y yo soy incapaz de disfrutarla? La temporada pasada en este programa se dijo que las Verdunch me hacían mucha gracia y respetaba su trabajo porque hacían ficción. Ellas no son tan histriónicas en realidad. Supongo que no. Todo forma parte de un espectáculo que han propuesto. ¿Por qué a ellas les vale y a Roro no? Estoy jodido, Monty Peiro, estoy jodido y confundido. Aunque he de admitir que dejé de seguir a las Verdunch en cuanto se pusieron a anunciar Burger King y demás marcas de mierda como si el dinero se fuese a prohibir. En fin, no sé, imagino que la clave es elegir qué ficciones compramos, quedarnos con ellas siendo conscientes de que son ficciones y desechar el resto. Pero claro, no es lo mismo que la mentira sea que alguien se apropie de la expresión potaxie y exagerar el uso del lenguaje neutro de forma muy divertida que una cuenta de vídeos dedicada a completo a ridiculizar la figura de colectivos vulnerables. Es todo muy complicado. Ya para acabar, decir que la mentira posee un poder descomunal. No vengo a descubrir tampoco nada, porque aunque el mundo real se diferencie mucho de ese universo imaginario planteado por Ricky Gervais, sí es cierto que el ser humano por naturaleza no está habituado a pensar en que se le puede mentir. Y en ese pozo pescan las personas que menos escrúpulos tienen, los que han descubierto que mentir no supone un problema, sino que trae consigo ciertas recompensas. Donald Trump fue noticia hace un par de semanas por asegurar en un debate televisado que los inmigrantes comían gatos y perros. Una mentira tan demencial que se volvió viral en todas las redes sin suponerle pérdida alguna de intención de voto. Pues sus votantes le apoyan y confían en él. Porque aunque habrá muchos que apoyen su mentira, otros muchos no conciben que alguien tan heroico como Trump les pueda mentir tan descaradamente. Y nada, Monty Peiro, una vez más traigo un tema tan genérico e invencible como la mentira, ante la cual no se puede hacer nada, salvo quejarse y lloriquear, para no aportar soluciones y concluir con estamos jodidos. Pero yo qué sé, este podcast se llama Todo Mal, así que tampoco está de más traer esto. ¿Qué opinas? ¿Te molesta todo esto tanto como a mí? No sé qué opino, porque no me lo había planteado, pero a mí hay una parte de la mentira que me molesta mucho, que es la que va asociada a la cobardía. O sea, más que la mentira en sí, a mí me tocan muchísimo muchísimos ovarios la gente que por cobardía no te dice una verdad, vale, porque saben que les define como mierda de persona. Entiendo. Que tiene que ver muchas veces con esto que hemos hablado a veces, ¿no? Del bullying en la edad adulta, de los maltratos, que es como a alguien le estás cayendo mal, no tiene ningún motivo objetivo, no puede decir es que es mala persona, es que me ha jodido. No, le molestas porque hay gente a la que le molestas. Hay gente a la que le molesta tu brillo. Eso es así. Entonces, hay gente que se siente molesta y decide como hacerte esas pequeñas putadas, y si tú les preguntas te dirán, no,
¿Qué va? No me pasa nada, no me pasa nada. Esa mentira cobarde, porque de verdad yo, o sea, valoraría mucho que alguien me dijera, mira, tía, no te soporto. Porque a lo mejor estoy hasta de acuerdo. Pues ¿cómo me vas a soportar si no me soporto ni yo? Pues normal que no me soportes, pues que eso es insoportable. No pasa nada. Además creo que vendría guay, porque yo creo que decirle a alguien, tía, es que no te puedo soportar, pues ya está, chica, si no me soportas, no me hagas caso. O sea, yo no voy a esperar de ti nada. Pero claro, como no lo puedes decir porque eso está feo, te agarras a la cobardía y a la mentira para joder la vida a la gente. Entonces, a mí me molesta la mentira cobarde y la mentira que hace daño. Yo sí creo que hay mentiras de muchas maneras y yo a veces agradezco que me mientan. Y prefiero que la gente me mienta en ciertas cosas si eso me va a hacer estar mejor. Claro. Porque yo tampoco he venido aquí no quiero saber toda la verdad de todo. Yo quiero estar bien. Quiero estar bien. Sobre todo quiero estar bien. Me gustaría estar bien de la cabeza en algún momento. Entonces, de verdad, si Está alguien... costando, ¿eh? Está costando. Si alguien me va a mentir para garantizarme un bienestar y esa mentira no trae nada malo, oye, perfecto. Venga. Y también la gente que se pasa de sincera, ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema muy distinto. Y lo que cuando la gente también, la frontera porosa entre ser sincero y ser un puto gilipollas, pero también hay gente que dice, yo no te he pedido esta sinceridad, ¿no? Entonces, no sé lo que pienso, la verdad, pero sí que entiendo pues lo que dices del contenido y todo eso. A mí también me pasa. Yo creo que a mí lo que me molesta mucho, y creo que a ti también, el punto ya no es tanto la mentira, sino que intenten venderme algo y para ello creen una ficción en la que están fingiendo que la venta viene a cuento, para hacerlo pasar por... No es que yo te quiera vender nada, es que fíjate qué casualidad, ¿no? Sí. Yo vi un vídeo, no voy a decir de quién, pero vi un vídeo que me puso una mala hostia, de una persona enseñando una habitación que se había hecho, a la que había llamado la Jaima, y ya con esto el que quiera entender que entienda. Y de repente, o sea, está ahí explicando, pues me he puesto aquí estas telas, tal, no sé qué, y de repente, plano del aire acondicionado, y me he puesto este aire acondicionado de no sé qué empresa que con mi código tienes un 20%. No puede ser. De verdad, o sea, no querías enseñarme la Jaima, querías venderme el aire acondicionado. Entonces, yo agradecería sinceridad. Oye, los del aire acondicionado estos me lo han regalado y me dan dinero si lo vendo. Claro. Entonces, os lo tengo que recomendar porque me están pagando por hacerlo. Os lo recomiendo, va bien, mirad, funciona, le das aquí, sale tal. Ya está. O sea, eso no me molestaría tanto. Lo que me molesta es que hagas creer que yo no te quiero vender nada, pero es que justamente esto es casualidad. ¿Tenía hashtag ad o no? No lo sé. Es que es ilegal. Es que además es ilegal. Es ilegal. Es que además es ilegal. Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Eso a mí me mosquea, pero creo que tiene más que ver que con la mentira, tiene que ver con la sensación de que me estás tomando por gilipollas. Porque a mí cuando la gente me quiere vender algo y me lo dice claramente, pues oye, aquí para la gloria, es tu trabajo, tú me intentas vender, yo doy al siguiente story y todos tan contentos. O a veces no, a veces me interesa, si es que yo quiero comprar cosas. Entonces, si me las vendes y me interesan, pues igual las compro. Yo estoy odiando, lo que más odio ahora, ya lo he mencionado, es las familias que se hacen bromas mutuamente. Bueno, pues es que eso eso es insoportable. Es asqueroso porque me toman como gilipollas, porque lo has dicho, o sea, obviamente hay una mentira. Y porque pero además hay ese rollo de, somos una familia súper guay, que nos hacemos bromas. Yo ver la cantidad, los miles de likes que tienen, las promociones que hacen, que yo quiero creer que no ven tanto dinero como parece, pero desgraciadamente creo que hay gente que sí que gana mucho dinero. Es desesperante. Pero bueno, desesperante. ¿Qué vamos a hacer? El mundo normal, la charca. La charca. Actualidad cuñada. Marcos, nos hemos pasado el verano diciendo, esto es tema para todo mal. Sí. Y es que han pasado una serie de cosas que necesitábamos comentar en el podcast. Muchísimas. Así que aunque ya no es en la actualidad, yo las voy a comentar, porque nosotros no estamos, no tenemos por qué seguir esa inmediatez y vivir pegados a la actualidad, porque aquí se viene a reflexionar y tú puedes reflexionar una cosa que pasó en agosto perfectamente. Entonces, claro, como creo que son importantes, yo voy a estar una temporada tirando de los temas del verano. Perfecto. Empezamos con el tema de Imane Khelif, la boxeadora argelina que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París en su categoría y a la que se le hizo un bullying tremendo. Increíble. Me niego a decir esto de levantó polémica, porque una cosa es la polémica y otra muy distinta, en mi opinión, es esto. Surgieron unos rumores porque ninguna fuente oficial dijo nada sobre el tema, entre otras cosas porque ninguna fuente oficial tiene por qué hacer públicas ciertas cosas, de que Imane era una mujer trans al principio, luego que era una persona intersexual con cromosomas XY y que por tanto
tenía una clara ventaja genética sobre sus rivales porque cromosómicamente era un hombre. Todo esto surgió a raíz de que una de sus rivales, la italiana Angela Carini, se retirara con lágrimas en los ojos del combate con Imane al primer golpe recibido y después dijera que nunca había sentido un golpe tan fuerte. Hablando de mentiras, ¿eh? Todo esto fue creciendo hasta que se convirtió en un tema del que ha opinado todo el jodido planeta. Uh-huh. Y la verdad es que nosotros estábamos flipando. Primero porque veíamos a gente afirmar con rotundidad que Imane era un hombre o que tenía tales cromosomas cuando ninguna fuente había confirmado nada. Y cuando además, ¿hasta qué punto es una información a la que tenemos que tener acceso? O sea, me refiero... yo no creo que tenga derecho a saber ciertas cosas de la gente, ¿no? Claro. Sin embargo, la gente lo afirmaba como si tuvieran pruebas y para reforzar sus teorías acompañaban su discurso de argumentos que jamás creí que escucharía, especialmente de personas que se consideran feministas. Estas personas compartían fotos de Imane diciendo que claramente parecía un hombre, que vestía como un hombre, que se sentaba como un hombre, que no tenía pecho. Auténticas locuras, habida cuenta de que las feministas luchamos contra los roles de género y por la libertad de que las mujeres vistamos como queramos y no tengamos que reforzar nuestro género con ropa ni actitudes marcadas culturalmente como femeninas. Lo del pecho es que ni entro, porque directamente me parece surrealista. Sigo sin dar crédito a que sucediera tal fiscalización del sexo de esta persona y más, como te digo, llevada a cabo por personas que se autoperciben feministas. Sí, esto es un chiste. Pero claro, lo hacían en nombre de la justicia, contra el borrado de las mujeres y para salvaguardar los derechos de las mujeres deportistas. Y hasta aquí puedo entender que hay situaciones que tienen que ver con el sexo que generan tensiones en ciertos ámbitos. Pero la cosa es, ¿de dónde sale esa información? ¿Por qué creemos que sabemos qué cromosomas tiene esta persona solo porque se está diciendo que los tiene? Y sobre todo, ¿cuánto sabemos sobre cromosomas y sexo para afirmar rotundamente que si eso fuera cierto, eso es o debería ser un motivo indiscutible para expulsar a Imane? Es más, aunque fuera cierto y eso le diera tan obvias ventajas, ¿por qué dirigir la ira contra la persona en lugar de contra la institución que lo permite? Quiero decir, una deportista no llega a los Juegos Olímpicos porque sí. Hay cientos de controles y de pruebas que tiene que realizar y desde luego no es tan sencillo para un hombre que quisiera infiltrarse como mujer llegar y decir hola, soy mujer. Pero en el caso de que cometieran un error, aún así, si el Comité Olímpico Internacional hubiera cometido un error, habría que dirigir nuestra rabia contra ellos. En ningún caso contra la persona, ¿no? Y desde luego intentar fiscalizar el sexo de alguien a través de su ropa, su aspecto y su adhesión a los roles de género imperantes es un arma que se nos puede volver en contra a todas y que me parece de una distopía alucinante. ¿Tengo que resultar femenina para ser mujer? ¿Tengo que vestir de manera adecuada? ¿De verdad estamos en el año 2024? Todo esto me recuerda a la magnífica novela Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, que cuenta cómo era la vida de una lesbiana butch, o lo que aquí llamamos marimacho, en Estados Unidos en los 70, cuando, entre otras cosas, la policía las perseguía y las multaba si llevaban, no me acuerdo, pero era como si llevas más de 2 o 3 prendas de ropa consideradas masculinas, te podían multar. En esta novela se habla de cómo, para muchas lesbianas, lo butch fue siempre una resistencia, una disidencia del género binario y obtusamente codificado. Pero tampoco hace falta ser una lesbiana butch para comprender esto. Nuestras madres tuvieron que conquistar el pantalón. Nuestra generación ha conquistado el sobaco peludo. Quiero decir, la lucha por apropiarnos de lo masculino ha costado sudor y sangre a muchas mujeres. ¿Qué sentido tiene de repente querer evaluar el nivel de mujeridad a través de estos elementos que bien sabemos que no definen nada, pero que en todo caso debería ser motivo de orgullo? Ser mujer y parecer un hombre ni es fácil, ni te garantiza ni regala nada. Menos aún si eres de un país como Argelia, donde las luchas LGTBIQ+ tienen todavía mucho terreno que conquistar. Aun si Imane fuera trans, aun si fuera intersexual, aun si tuviera más testosterona que yo y que cualquier otra mujer considerada apropiadamente mujer, participar de una campaña de odio hacia una persona individual porque creemos que su sexo está desajustado, que su género es incorrecto o cualquier otro argumento, me parece una absoluta barbaridad que me enfada muchísimo. Otra vez estamos peleando por el sujeto político mujer, esta vez ya con las antorchas en la mano y con argumentos del tipo se sienta como un hombre, viste como un hombre, se rasca la entrepierna como un hombre.
cuidado con participar de turbas que deciden quién y cómo se es suficientemente mujer, porque es algo que se nos puede venir contra todas. Y por supuesto no podemos obviar la connotación racista de todo esto. De nuevo, las mujeres blancas, las que hemos servido como referente para establecer cuánta testosterona es normal y cuál es el aspecto fenotípico de una mujer, juzgando a una mujer racializada por no cumplir los cánones de los que las excluimos. Perverso. Así que no me creo que en este caso la lucha fuera por nada relacionado con sexo, hormonas y deporte, porque en ningún caso vi ataques a las instituciones que tienen poder sobre esto, y tampoco vi a nadie pedir la opinión de biólogos. Vi a una turba de gente que pensaba que podía atacar a una mujer por no parecerlo lo suficiente. Y de verdad que yo todo esto lo observé con una decepción y con una estupefacción increíbles, porque leí a personas a las que considero inteligentes, de verdad, decir, no tiene pecho, es un hombre. Es que es increíble. Es lo peor de todo esto, me parece que va por ahí. Es rollo, ¿qué cojones está pasando? Claro. ¿Cómo estamos etiquetando a alguien de ser mujer o no mujer por sus... Claro, porque al final, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? ¿Que enseñe sus genitales? Sí, supongo que sí. Claro, pero es que es absurdo porque, me refiero, esta persona, sea mujer, sea una mujer cis, sea una mujer trans, sea intersexual, sea lo que sea, tendrá que probar estas cosas delante del Comité Olímpico Internacional o de las instituciones que regulen esto, que tampoco soy yo ninguna experta. Que ya lo ha aprobado, en realidad, está ahí porque Exacto, ya ha pasado. Pero me refiero, yo no tengo ni idea de esto, entonces como no tengo ni idea, si quisiera meterme a fondo, investigaría, me preocuparía por saber cómo funciona esto de la testosterona, que algo estuve leyendo y la verdad es que no es un tema tan sencillo como parece, y la verdad es que... ni es tan sencillo, ni si es XY es un hombre y ya está, no funciona así. Y además, bueno, no sé, a mí me pasa que todas estas cosas que de repente ponen el género en disputa, me parece que son cosas que son interesantes. Es decir, no entiendo por qué a la gente le causa tanto problema que de repente haya que redefinir ciertas cosas. Pues sí, estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad, al menos en esta parte del mundo y en otras, donde de repente el sexo, el género, pues está presentando, obviamente, algunas resistencias a las concepciones clásicas binarias. Joder, está sucediendo. Nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede rayar, pero está sucediendo. Entonces, cuando algo sucede a nivel social o a nivel cultural, lo interesante es adaptar la realidad a lo que está sucediendo, claro, y no al revés. Entonces, si ahora resulta que de repente las fronteras, si hay que reconfigurar el deporte en base a otros parámetros, pues habrá que hacerlo, chica, no pasa nada. Entonces, es que me raya muchísimo porque aunque de verdad la gente quisiera tener una discusión, que hay que tenerla sobre qué hacemos con todo esto en el deporte, esto no es una discusión, esto fue una campaña de fiscalizar a una persona, exponerla públicamente, analizar su ropa, su cuerpo, cada detalle de su conducta para decidir si nos parecía mujer. Y es que esto me parece loquísimo. Pero además está teniendo unos tribunales equivocados, es decir, lo que tiene que decidirse es qué se hace en el deporte y el deporte decidirá lo que hace al respecto con supongo que con la gente interesada. Claro, pero todo mediante, ¿no? En este caso todo lo que teníamos eran rumores. Todo. O sea, me refiero, no sé. Además, dudando de que el COI no hiciera su movida, teniendo en cuenta que el COI ya ha expulsado a mucha gente, claro, pero tampoco a nadie mujeres decir, el COI traidor, el COI borra a las mujeres. No, es que no tiene tetas, es que mira, tú crees que una mujer se sienta así porque estaba haciendo manspreading. Pues bueno, yo a veces hago manspreading en el transporte público por joder. Sí lo digo, ¿qué pasa? Ahora soy un hombre. Si Iman tuviera el sobaco peludo, lo habrían dicho también. Claro. No te quepa duda. Claro, es que no sé. Entonces, pues no quería dejar pasar esto y también de recomendaros Stone Batch Blues, porque es una novela increíble. Y al final sucedió que acabamos tú y yo viendo el partido de la final de boxeo como si nos importara. Sí. Solo porque... Bueno, estuvo guay porque ganó y todo. Al final la animamos a muerte por lo que había sufrido, ¿no? No porque me interese realmente... Porque igual Iman no es una buena persona, no lo sé, es que lo desconozco. No, claro, es que nos da igual, es que no iba con eso. Pero por lo que pasó y por lo que sufrió, me alegré de su victoria. Ganase. Sí. A mí luego me rayó pues que de repente se ha visto, yo creo que obligada, a hacer como campañas de repente posando para no sé qué revista de su país, como súper femenina. Súper femenina, sí. Cuando en realidad...
a mí cuando más me mola ella, sí. O sea, a mí su rollo Batch me parece que es increíble. O sea, yo creo que fue un poco obligada, quiero creer también. Sí, pero que yo lo entiendo, que a lo mejor yo también lo hubiera hecho. O sea, de repente te tienes que poner el disfraz de la feminidad, pero es que esto es absurdo, es que esto no debería estar pasando en este siglo. Es increíble. Yo creo que también todo esto ha pasado porque el deporte es como el argumentario principal de este conflicto del género. Claro. Es como esa gran baza donde hay como argumentos, esos pequeños argumentos que me dan las cifras. Pero que está muy bien. Los hombres tienen estas marcas, claro, y las mujeres tienen estas otras. Aquí hay una verdad, ¿no? Entonces creo que se pone mucha carne en el asador. Claro, pero cuando hablamos de ventajas genéticas, yo aviso ya, yo ahora mismo soy un cuñado porque yo no sé nada de deporte ni nada, pero me refiero desde mí. Yo todo lo digo como desde antes de ponerse a atacar a esta persona, hay muchas reflexiones que se pueden hacer, muchísimas, ¿no? O sea, obviamente, el deporte de élite, hasta donde yo sé, tiene todo que ver con las ventajas genéticas. Con esto todo. No estoy diciendo que haya que mezclarlo todo. No, obviamente habrá que... La gente que entienda de esto sabrá qué es lo que hay que hacer para que la cosa sea justa. Pero las ventajas genéticas no son ninguna rara avis en el deporte. O sea, quiero decir, tú sabes que si mides 1,50, raro es que vayas a poder jugar a baloncesto. Y sabes que si mides 2,20, va a ir un señor a tu colegio y va a decir, tú, a entrenar. Y ya está, y te ¿sabes? callas. Y te metes gusta a básquet. No. Te metes a básquet porque eres alto, no porque te gusta. Luego ya, pues a la fuerza ahorca, luego ya te gustará, digo yo. No lo sé, en fin. Eso que es muy obvio en el básquet realmente es en todos los deportes. Hay cuerpos que están no diseñados por una mente superior, pero sí coincide que están más preparados para determinados Miguel deportes. Indurain, si no me acuerdo mal, es que me parece muy fuerte que estoy dando datos deportivos, pero bueno, Miguel Indurain creo recordar que tenía como una hipertrofia del corazón gigante, y eso le permitía, pues ya está, yo qué sé. Entonces, simplemente o sea, no quería meterme en este tema porque no tengo ni idea ni me apetece, pero sí que quería da igual. Lo importante de esto es no podemos caer en fiscalizar el sexo de las personas por su apariencia física, ni por su actitud, ni por si lleva el pelo corto, ni por si tal, porque ahí, o sea, por ahí no es. Por ahí no es. Ya está. Bueno, nos vamos a despedir con un temazo. ¿Sí? Que es muy fuerte este temazo. A ver. ¿Qué tema es? El tema se llama Canción Regular y es de Ana Millo, muy bien, en el que colabora Vera de Mafalda, nuestra amada Vera. No sé, y es un temazo conozco. Descomunal. Entonces, está muy guay, sí. Antes de escucharlo, os vais a patreon.com/todomal, nos dais 2 euros, que no va a ningún lado. Para empezar está bien. Para empezar está bien. Sí. Y luego escucháis este temazo que os vamos a poner porque de verdad esta canción era necesaria. Es maravillosa. Me gusta muchísimo. Sí, Ana Millo, para cuando esto se emita, ya habrá sacado su primer disco en solitario. Así que haced el favor porque esta persona es muy importante. Es muy importante. La semana que viene más. Y o peor. Afiné mi oído en los 2000, el viaje de Copperpot y Black Eyed Peas, adoro ver todo lo que ya he visto, ir a los mismos sitios y cenar un sándwich mixto. A veces no soy nada original, me dejo llevar por
puta boca y afino regular, toco regular, bailo regular y me expreso regular, cocino regular, dibujo regular, estoy bastante regular, afino regular, toco regular, bailo regular y me expreso regular, cocino regular, dibujo regular, estoy bastante regular y hoy abrazo a mi mediocridad, la llevo por bandera, no justifico más. Sorry si te puede molestar, a veces no valgo la pena, justo por eso valgo más. Porque hoy abrazo a mi mediocridad, la llevo por bandera, no justifico más. Sorry si te puede molestar, a veces no valgo la pena, justo por eso valgo más. Afino regular, toco regular, bailo regular y me expreso regular, cocino regular, dibujo regular y estoy bastante